Hola, ¿cómo están todos? Hello, how's everyone doing? Espero que todos estén bien. I hope everyone's doing well. Bienvenidos Welcome. a todos los que están aquí Welcome to everybody who's here y a todos los que nos están mirando a través de las redes and sociales. everyone who's watching us through social media. Bienvenidos a todos. Welcome to everyone. Todos son bienvenidos, Everyone's welcome, donde quiera que te encuentres. wherever you are found. Había un hombre que estaba en la mesa de operación y estaba muy nervioso porque lo iban a operar. There was a man on an operating table who was very nervous because he was going to have surgery. Y el doctor le preguntó, ¿es tu primera vez? And the doctor asked him, "Is it your first time?" Y él le respondió, sí, es mi primera vez. And he said, "Yes, it's my first time. Y el doctor le contestó, es mi primera vez también. It's my first time as well." Es un joke, Funny. es un chiste. Ok, el mensaje de hoy se llama una fe a prueba. Today's message is called a test of faith. Una fe que sí funciona cuando la vida no funciona. A faith that works when life doesn't. Pero a hoy terminamos con esta serie. But today we finish with the series. Terminamos con esta serie que comenzamos hace 4 semanas. We began 4 weeks ago. Pero la semana que viene vamos a comenzar una nueva serie. But in the next week we're going to begin another series. Una nueva serie que se llama Tienes que conectarte. Another series you're going to say you have to connect. Tienes que conectarte. You have to connect. Entonces, no te la pierdas. So don't miss it. No te la pierdas. Va a estar Don't miss muy it. buenísima Don't esa miss it. serie. Don't miss it. Va a estar muy buena Very esa good. serie. It's going to be a very good series. Dios prueba nuestra fe. God tests our faith, Y Dios está probando tu fe todo el tiempo. and God is testing your faith all the time. Dios está probando tu fe ahora mismo. God tests your faith today. Dios prueba nuestra fe todos los días. God tests our faith every day. Él quiere saber si puede confiar en ti. He wants to know if he can trust you. Si Él puede confiar en ti, sí o no. If he can trust you, yes or no. Muchos de nosotros ya no queremos seguir adelante Many of us don't want to continue on, o no queremos confiar en Dios or we don't want to trust in God porque tal vez no nos ha respondido una oración because maybe he hasn't answered a prayer. y decimos, pues ¿para qué seguir a Dios? Well, we say, then why should I continue trusting God? ¿Para qué seguir a Dios si Dios no ha respondido a mi oración? If God has not answered my prayer, Cuando estoy pasando por muchos problemas, una situación muy difícil, when I go through difficult times, cuando estoy pasando por una prueba muy difícil when I'm going through a very y difficult Dios no trial, responde mis oraciones, and God doesn't answer my prayers, si Dios no responde mi oración, entonces, ¿para qué lo sigo? so if God doesn't answer my prayers, why should I follow him? O tal vez has estado orando y orando y orando por mucho tiempo y Dios todavía no ha respondido tu oración. Or maybe you've been praying and praying for a long time, and God still hasn't answered your prayer. Yo pienso que a todos nos ha sucedido eso, I think it has happened to us all, ¿verdad que sí? Yo pienso que sí, a todos nos ha sucedido eso. right? All of us have happened to us. Hemos estado orando y orando We have been praying and praying por una situación difícil que está pasando en nuestra vida through a difficult time that's going in our lives, y le pedimos a Dios and we ask y le God, pedimos a Dios and we ask God, y Dios no responde nuestra oración. and God doesn't answer our prayers, Y a todos nos pasa eso. and it happens to all of us. Pero eso no es por lo que tienes que dejar de orar. But that is not the reason you should stop No es praying. para que dejemos de orar si Dios no responde nuestras oraciones If God doesn't answer our prayers, o nos demos por vencidos. or we give in, Tenemos que seguir orando, we have to continue praying, seguir orando y orando. praying and praying. Muchas veces dejamos de seguir a Dios o dejamos de llegar a ir a la iglesia Many times we stop following God and stop going to church, o dejamos de ir a nuestro grupo or we stop going to our group porque estamos pasando por algo difícil because we're going through something difficult, y Dios no responde nuestra oración. and God doesn't answer our prayer. Cuando estamos pasando por esas diversas
situaciones o pruebas, dificultades en nuestra vida. when we're going through those various trials and difficulties and problems in our lives. Pero eso no tiene que ser así. But doesn't have to be that way. Tenemos que seguir adelante. We have to continue on. Tenemos que seguir orando. We have to continue praying. Tenemos que seguir orando y orando. Praying and praying. Aunque Dios no responda a nuestras oraciones. Even if God doesn't answer our prayers. Esa es la fe. That's faith. Esa es la fe. That's faith. Caminar por fe y no por vista. Walking by faith and not by sight. No porque Dios responde tus oraciones, Not because God answers your sino prayers. caminar por fe, la responda sí o no. Walking by faith, whether He answers or not. Esa debe de ser nuestra fe. That should be our faith. Una fe genuina. A genuine faith. Una fe genuina. A genuine faith. Mira lo que dice Santiago capítulo 1, 2, 3. Let's see what James chapter 1 verse 2 to 3 says. Dice, hermanos míos, alégrense cuando tengan que enfrentar diversas dificultades. Ustedes ya saben que así se pone a prueba su fe y eso los hará más pacientes. My brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know the testing of your faith produces perseverance. Santiago nos está diciendo, alégrense. James is telling us to rejoice. Nos está diciendo, alégrense cuando estén pasando por pruebas He's telling us to rejoice when we go through trials y dificultades en la vida, and difficulties in life, porque así se prueba la fe. because that is how our faith is Así tested. se prueba la fe y la paciencia. That's how faith is tested and patience is tested. Cuando Pablo y Silas When, cuando Pablo y Silas fueron arrestados, when Paul and Silas was arrested, cuando fueron arrestados por predicar el evangelio, los metieron a la cárcel. when they were preaching, the reason they were preaching the gospel, they put them in jail. ¿Sí han leído ese pasaje? Have you read that passage? Cuando Pablo y Silas predicaban el evangelio a la gente, la gente de ahí, las autoridades de ese pueblo, se enojaron mucho porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. When Paul and Silas were preaching, the authorities there in that region, they put them in jail because they were preaching the gospel. Pero ellos no dejaron de predicar la palabra. But they didn't stop preaching the Ellos word. siguieron predicándola. They kept preaching. Aunque estuvieran pasando por muchos problemas y dificultades en ese momento. And even though they were going through many problems and difficulties in that time, Pero fueron arrestados y los pusieron en la cárcel. and they were arrested and they were put in jail. Los pusieron en la cárcel por predicar la palabra de Dios. They were put in jail for preaching the word of God. Pero ellos nunca se quejaron. But they never complained. Ellos nunca dijeron nada. They never said anything. En lugar de lamentarse, se pusieron a cantar y alabar a Dios mientras estaban en esa cárcel. Instead of complaining, they began to sing and praise God right there inside of that jail. ¿Y saben qué pasó? And do you know what happened? Dios los liberó de la cárcel. God set them free from that prison. Los liberó de la cárcel. He set them free from that prison. Ahora, cuando nosotros estemos pasando por tiempos difíciles, Now, when we're going through difficult times, alégrense. rejoice. Hay que alegrarse en el Señor. Rejoice in the Lord. Alégrense y cantemos alabanzas a Dios. Rejoice and sing songs to God. Y Él nos librará de los tiempos difíciles que estamos pasando. And He will get us through those difficult times we're going through. ¿Nunca han hecho eso? Have you never done this? Yo he hecho eso cuando estoy pasando por tiempo difícil o dificultades en mi vida. When I'm going through a difficulties in my life, O me estoy preocupando demasiado por algo. or I'm worrying for something, Yo me pongo a cantarle a Dios, I begin to sing to a alabar a God Dios. and worship God. Y todo eso se comienza a ir poco a poco. And all of that, little by little, starts to go Todas away. esas preocupaciones se comienzan a ir. All those worries start to go away. ¿Por qué? Porque en ese momento estoy poniendo mi fe y confianza en Dios. Because in that moment, I'm putting my faith and confidence in God. Y estoy cambiando mi manera de pensar. And I'm changing the way I think. Ya no me estoy preocupando, I'm not worrying anymore. sino que estoy poniendo la mirada en Dios, But I'm putting my focus on God, arriba en Dios. to God. Y comienza todo eso a desaparecerse. And all of that starts to go Todas away. las preocupaciones, las dificultades, All the worry, all the o difficulties, por lo que estés pasando. or whatever you're going through. Eso es lo que nosotros debemos hacer. That's what we're supposed to do. Y es lo que dice la Biblia. And that's what the Bible says. Que nos regocijemos en el Señor. To rejoice in the Que nos Lord. alegremos en el To Señor. be happy in the Lord. ¿Y qué sucede cuando hacemos eso? And what happens when Las we do pruebas this? producen paciencia. The trials produce patience.
Y la perseverancia produce constancia. And perseverance produces consistency. Cada vez que estamos enfrentando tiempos difíciles, Dios está probando nuestra fe. Every time we're facing difficulties, God is testing our faith. Y cada vez que pasamos la prueba, And every time we pass the test, nos hacemos más fuertes we become stronger y crecemos más en la fe. and we grow more in our faith. Nos hacemos más fuertes y crecemos más en la fe. We get stronger and grow more in our faith. La Biblia dice que vamos a pasar por pruebas todo el tiempo. The Bible says that we will go through trials all the time. Si tú estás leyendo la Biblia, If you are reading the Bible, allí en la Biblia vas a encontrar pasajes, muchos pasajes de personas que pasaron por tiempos difíciles en su vida. you're going to read many passages about people that passed through very difficult times in their lives Y cómo Dios probó su fe. and how God tested their faith. Cómo Dios probó su fe. How God tested their faith. Y a través de la fe, Dios los sacó de esos tiempos difíciles que ellos estaban pasando. And through their faith, God got them out of those difficult times they were going through. Daniel, Daniel, Pablo, Paul, Moisés, Moses, muchos de la Biblia, José, Joseph, muchos de ellos pasaron por allí. many one went through that. ¿Y qué sucede cuando ponemos toda nuestra fe en Dios? And what happens when we put all our faith in God? Las pruebas nos ayudan a llegar a donde queremos llegar. The trials help us to get to where we want to go. Sin pruebas no podemos llegar a ningún lado. Without trials, we can't get anywhere, O no podemos madurar en la fe. and we can't mature in our faith. Tenemos que pasar por pruebas. Vamos a pasar por pruebas. We must go through trials, and we will go through trials, Y vamos a pasar por ahí and we will go through them para poder crecer en la fe in order to grow in our y faith madurar and mature y madurar and mature, y seguir madurando y and seguir madurando. continue to mature and mature. Porque sin pruebas no podemos, porque sin pruebas nos podemos quedar estancados. Because without trials, we can get stagnant. Ah, Sin pruebas nos podemos quedar estancados Without trials, we can remain stagnant en la vida. in life. Dios está probando tu fe God is testing your faith a cada uno de nosotros to each one of us, y lo prueba todos los días. and He tests it every day, Todos los días. every day, Todos los días. every day. En la Biblia se encuentra la historia de Ana In the Bible is found the story of Hannah en Primera de Samuel, capítulo 1. in 1 Samuel chapter 1. Si quieres, apúntala y la puedes leer cuando vayas a tu casa. You write it down. You can read it when you go home. Primera de Samuel, capítulo 1. 1 Samuel chapter 1. Y lee todo el capítulo. And read the whole chapter Todo el capítulo para que lo puedas entender. so you can understand it. Bueno, la Biblia dice que Elcana tenía 2 mujeres. Well, the Bible says that Elkanah had 2 wives. Y una de ellas se llamaba Penina y la otra se llamaba Ana. And one of them was named Peninnah and the other was named Hannah. Y Penina tenía hijos. And Peninnah had children, Pero Ana no tenía hijos. but Hannah had no children. Y todos los años viajaban a Silo para adorar a Dios. And every year they traveled to Shiloh to worship God. Para adorar a Dios. To worship En God. otras palabras, iban al templo. In other words, they went to the temple. Y Penina siempre se burlaba de Ana. And Peninnah always made fun of Hannah Porque Ana no tenía hijos. because Hannah didn't have children. Se burlaba de ella todo el tiempo. She made fun of her all the time. Y cada año pasaba lo mismo y lo mismo. And every year the same thing happened again and again. Y Ana lloraba mucho porque no tenía hijos. And Hannah cried a lot because she didn't have children. Pero Ana seguía orando y orando a Dios. But Hannah kept praying and praying to God. No se daba por vencida. She didn't give up. Oraba She constantemente prayed constantly. y no dejaba de orar, And she didn't stop praying. pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Asking God to give her a son. Que le diera un hijo. To give her a son. Ana oraba todo el tiempo. Hannah prayed all the time. Y yo pienso que no eran minutos, And I don't think it was minutes, sino horas, but hours, días, days, meses, and months, años. years. Ella estuvo orando por mucho tiempo, pidiéndole a Dios que le diera un hijo. She was praying to God for a long time, asking Him to give her a son. Y mientras ella oraba todo el tiempo, And while she prayed all the time,
Ella le hizo una promesa a Dios. She made a promise to God. Le hizo una promesa a Dios y le dijo esto en la Biblia. And she told him in the Bible, Lo que dice en la Biblia en 1 de Samuel, capítulo 1, 11. what it says in the Bible in 1 Samuel chapter 1. Mira lo que dice, escucha lo que dice. Listen to what it says. Dice, Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy. Acuérdate de mí, no me olvides. Si me concedes un hijo, te lo entregaré a ti. Lord Almighty, look how sad I am. Remember me. Do not forget me. If you give me a son, I will give him to you. Ana le hizo una promesa a Dios. Hannah made a promise to God. Y ella le dijo, si tú me das un hijo, Dios, yo te lo voy a dar a ti, te lo entregaré a ti. She said, Lord, if you give me a son, I promise you I will give him to you. Y un día Dios se acordó de Ana. And one day, God remembered Hannah. Dios se acordó de la promesa que le hizo a Ana, God remembered the promise Hannah made to him, que había hecho con él. that she made to him. Y el año siguiente, And the following year, Dios le dio un hijo. God gave her a son. Le dio un hijo. She gave her a son. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que Dios siempre, siempre cumple sus promesas. In other words, what I'm telling you is God always, always fulfills his promises. La Biblia no dice cuánto tiempo Ana estuvo orando, The Bible doesn't say how long Hannah was praying, pero yo pienso que fue mucho tiempo. but I think it was a very long time. Yo pienso que fueron años. I think it was years. Pienso que no sé cuántos años, pero fueron años que ella estuvo orándole a Dios por un hijo. I think it was years that she was praying to God for a Y son. entonces ella dijo, Dios, si tú me das un hijo, yo te lo prometo y te lo voy a dar a ti. She said, Lord, if you give me a son, I promise I will give him to you. Y Dios se acordó de la promesa que Ana le había hecho a Dios. And God remembered the promise Hannah made to God. Y Dios le dio un hijo. And God gave her a son. Entonces Dios siempre, siempre cumple lo que nos promete. So God always, always fulfills what he promises to us Si no nos damos por vencidos. if we don't give up. Y seguimos orando y And we orando y keep praying orando. and praying and praying. Ahora, las pruebas nos ayudan a crecer. Now, trials help us to grow. Las pruebas nos ayudan a crecer. Trials help us to grow. Dios usa las pruebas para ayudarnos a crecer en la fe. God uses trials to help us grow in faith. ¿Sí? Dios usa las pruebas para ayudarnos a crecer en fe. Yes, God uses trials to help us grow in faith. ¿Alguna vez has pensado en eso? Have you ever thought about Que that? Dios usa las pruebas para ayudarnos a ayudarnos a crecer, That God uses trials in order to help us grow, para ayudarnos a crecer. to help us grow. Dios usa las pruebas. God uses the trials. Sin pruebas no podemos crecer. Without trials, we cannot grow. No podemos crecer. We cannot grow. Tenemos que pasar por pruebas We must go through trials para poder madurar. in order to mature. Tenemos que pasar por las pruebas de la vida todos los días. We have to go through life's trials every day. Tal vez estás pasando por una prueba ahora mismo. Maybe you're going through a trial right O now. tal vez conoces a alguien que está pasando por una Or maybe prueba. you know someone who's going through a trial right now. Y es muy difícil. And it's very difficult. Y en esos tiempos es muy difícil y muy duro de confiar en Dios. And in those times, it's very difficult to trust in Y God. yo he pasado por eso. I've gone through those. Hay veces que dices, ¿dónde está Dios? You say, where's God? ¿Dónde está Dios? Where's God? ¿Que no mira Dios lo que me está pasando a mí? Don't you know, God, what's happening to Las me? pruebas que yo estoy pasando. The trials I'm going through? ¿Por qué estoy pasando por todo esto? Why am I going through all of this? Y nos quejamos con Dios. And we complain to God. Y a veces nos queremos dar por vencidos. And we want to give up. Y no queremos seguir adelante. And we don't want to continue on. Pero tenemos que darnos cuenta But we have to realize que Dios está probando nuestra fe. that God is testing our faith. Así como Dios probó la fe de muchas personas en la Biblia. Just like God tested many people in the Bible. En la Biblia, la fe de Daniel, The faith of Daniel. la fe de Job. The faith of Job. ¿Ya les he hablado de Job? Let's talk about Job. Les he hablado de Job, cómo Job perdió toda su familia How Job lost his whole family en un día. in the one whole day. ¿Te puedes imaginar cómo se sentía él? Can you imagine how he felt? Yo pienso que se quería quitar la vida. I believe he wanted to take his life. Estaba pasando por un tiempo muy difícil. He was going through a very difficult Muy time. difícil. Very difficult time.
Sin pruebas no podemos crecer ni madurar. Tenemos que pasar por pruebas. Without trials, we cannot grow and mature. We must go through trials. Ana estaba pasando por una prueba. Hannah was going through a trial Durante ese tiempo que estuvo orando por un milagro. while during that time that she was praying for a miracle. Pero ella no se dio por vencida. But she didn't give up. Ella siguió orando She kept praying hasta que Dios le respondió. until God responded her. Hasta que Dios le respondió. Until God responded to her. ¿Qué hacemos nosotros? What do? Seguimos orando. We continue praying. Seguimos orando Continue praying hasta que Dios nos responda. until God responds us. Número 2. Number 2, Las pruebas nos ayudan a ser más pacientes. trials help us to be more patient. Más pacientes. More patient. Muchas veces queremos que Dios nos responda todo rápido. Many times we want God to answer us quickly, ¿Verdad que sí? right? Queremos que Dios responda a nuestras pruebas, nuestras oraciones rápidamente. We want God to answer our prayers quickly. Y si no nos responde, nos desanimamos And when He doesn't answer us, we get discouraged y nos desesperamos and we get despaired porque lo queremos todo rápido. because we want it all quickly. Lo queremos todo rápido We want it all quickly. y lo queremos ahora mismo, no mañana. We want it today and not tomorrow. Muchas veces así somos nosotros. That's how many of Queremos us are. que Dios nos responda rápidamente. We want God to answer us quickly. Pero todo pasa a su tiempo. But it all happens in its time. Todo pasa en el tiempo de Dios. It all happens in God's No en time. nuestro tiempo. Not in our time. No en nuestro tiempo. Siempre pasa en el tiempo de Dios. Not in our time. It always happens in God's time. Dios sabe lo que necesitas. God knows what you need. Dios sabe lo que tú necesitas, lo que necesitamos cada uno de nosotros. God knows exactly what you need, what we all need. Pero Él quiere que seas paciente. But He wants you to be patient. Él quiere que seas paciente He wants you to be patient y esperar en el tiempo de Dios and wait on the timing of God y no en el tiempo tuyo, and not in your timing no en el tiempo de nosotros. and not in our timing. Tal vez eres una persona impaciente. Maybe you're an impatient person. ¿Alguna vez te has preguntado eso? Have you ever asked yourself this? ¿O alguien te ha dicho que eres una persona impaciente? Or someone told you you're an impatient person? Tal vez. Tal vez eres una persona impaciente. Maybe you are an impatient person. Y Dios está tratando con tu paciencia. And God is dealing with your patience. Dios está tratando con tu paciencia. God is dealing with your Y patience. Dios usa las pruebas. And God uses the Las trials, pruebas. the testings, Los tiempos difíciles en tu vida. difficult times in your life. Usa algo en tu vida He uses something in your life para probar tu paciencia. to test your patience, Para tratar con tu paciencia. to deal with your patience. Él quiere que esperes. He wants you to wait. Y Él usa el tiempo para tratar con la paciencia. And He uses His time to deal with the patience, Para tratar con tu to paciencia. deal with your patience. Ahora, ¿recuerdas cuando eras niño? Now, do you remember when you were a child? ¿Sí? ¿Recuerdas cuando eras niño? Do you remember when you were a kid? Cuando se acercaba tu cumpleaños. When your birthday was coming up? Te sentías bien ansioso, ¿verdad que You sí? felt very anxious, Bien right? ansioso porque ibas a cumplir años. Very anxious because you were about to Cumplir años. have a birthday Porque ibas a cumplir años y no podías esperar. and you couldn't wait Y estabas muy emocionado and you were very emotional hasta que llegara ese día. until that day came Porque tú estabas seguro que ese día ibas a recibir regalos. because you were sure that that day you're going to receive gifts. Te iban a regalar regalos. They were going to give you gifts Y no podías esperar para ese día. and you couldn't wait for that day. Tú estabas ansioso You were very anxious porque tú querías esos regalos. because you wanted those gifts. Bueno, así es la espera en Dios. Well, that's how the wait is with God. Tenemos que esperar. We have to wait. Dios quiere que esperes. God wants you to wait. Dios quiere que esperes. God wants you to wait. Tal vez estás cansado y te estás preguntando, Maybe you're tired and you're asking yourself, and y you're te estás wondering, preguntando a ti mismo, le estás preguntando a Dios, ¿hasta cuándo se va a terminar todo esto que estoy you're pasando? asking yourself and you're asking God, until when is all this going to finish? ¿Cuándo se va a terminar todo esto que yo estoy pasando en mi vida? When is all this going on in my life going to end? Ya estoy cansado de esperar, Dios. I'm already tired of waiting, Ya Lord. estoy cansado de esperar. Ya han pasado días, meses, años.
Days, months, and years have passed, y no sé qué hacer. and I don't know what to do. Estoy desesperado. I'm desperate. Ya no puedo esperar más. I can't wait anymore, God. Dios quiere que esperemos. God wants us to Que wait. esperemos y seamos pacientes. He wants us to wait and be patient. ¿Por qué? Porque todo viene a su tiempo. Why? Because everything comes in His Todo time. viene a su tiempo y no en el tiempo de nosotros. Everything comes in His time, not in our time. Porque Dios conoce que el tiempo y el tiempo es perfecto. God knows the time, and the time is perfect. Dios quiere que esperes. God wants you to wait. Espera. Wait. No te vayas. Don't go. Espera Go. en Don't la promesa de Dios. wait on the promise of Dios te va God. a dar lo que tú estás esperando. God is going to give you what you're waiting for. Dios te va a dar lo que has estado orando por mucho tiempo. God is going to give you what you've been praying for a long Pero time. tienes que confiar en Dios. But you have to trust in God. Tienes que confiar en Dios. You have to trust in God. Vamos a ver el número 3. We're going to see number 3. Las pruebas nos ayudan a confiar más en Dios. Trials help us trust more in God. De seguro estás pensando que ¿qué? Surely you're thinking, what? Que las pruebas me ayudan a confiar más en Dios. That trials help us trust more in God? Es cuando yo me quiero dar por vencido. That's when I want to give up Porque estoy pasando por esta prueba. because I'm going through this trial. Y tú me estás diciendo que tengo que confiar en Dios. And you're telling me that I have to trust in God? Que las pruebas me van a ayudar más a confiar en Dios. That the trials are going to help me more to trust in God? Sí, Yes. sí. Dios quiere que confiemos en Él y no en nosotros mismos. God wants us to trust in Him and not in Y no en us. nosotros mismos. And not in us. Cada vez que pasamos por un tiempo difícil, Dios está probando nuestra fe. Every time we're going through a difficult time, God is testing our Él faith. quiere que confiemos más en Él. He wants you to trust more in Him. Más en Él. More in Him. Él quiere que pases la prueba He wants you to pass the test que estás enfrentando en estos momentos. that you're going through and facing these moments. Tal vez alguien está pasando por una prueba ahorita mismo, este momento. Maybe someone is going through a trial this moment, O tal vez ahorita no. or maybe not right now. Vas a enfrentar una prueba But you will face a trial más adelante. up ahead in the Por eso future. tienes que confiar en Dios. That's why you have to trust in God. Acuérdate de lo que estamos hablando hoy mismo aquí. Remember what we're talking right here, right now. Recuerdo que me decían eso mucho en la iglesia por 4 semanas que confiar en Dios. I remember they used to talk about that a lot in church for 4 Y weeks. sí, estoy pasando por una prueba. And yes, I'm going through a trial. Voy a confiar en Dios. I'm going to trust in God. Cada vez que pasamos por un tiempo difícil, Every- Dios está probando nuestra Every fe. time we're going through something difficult, God is testing our Él faith. quiere que confiemos en Él. God wants you to trust in Él Him. quiere que pases la prueba God wants you to pass the que estás test enfrentando en estos that momentos. you're facing these moments. La fe es creer a lo que vas a recibir aun cuando no lo puedes ver. Faith is believing that you will receive it even when you can't see it. Aun cuando no lo puedes ver. Even when you can't see it. Es creer en algo. It's believing in Aunque tú something. no lo puedas ver. Even when you can't see it. Tú vas a creer en eso. You believe in that. En lo que tú estás orando. And what you're praying for. Tal vez Dios te lo ha mostrado. Maybe God has A través de un showed it sueño. to you through a dream. Otra vez alguien te lo dijo. Or maybe someone told you. Pero tú no miras nada. But you don't see anything. Nada, nada. Nothing. Pero Dios te lo está mostrando ya. But God is demonstrating. O alguien te lo ha dicho. Or maybe someone told you. Pero tú no lo puedes ver. But you can't see it. Tenemos que confiar en Dios. We have to trust in La God. fe es creer lo que vas a recibir aun cuando no lo puedes ver. Faith is when you believe you're going to receive it even when you can't see it. Abraham pudo esperar en el tiempo de Dios. No pudo esperar en el tiempo de Dios y cometió un error. Abraham couldn't wait on God's time and he made a mistake. Abraham no pudo esperar en el tiempo de Dios y cometió un error. Abraham couldn't wait on God's time and he made a mistake. Muchas veces, si no esperamos en el tiempo de Dios, And many times when we can't wait on God's time, podemos cometer un error. we can make a mistake. Podemos cometer un error. We can make a mistake Porque te estás adelantando. because you're getting ahead of Te yourself. estás adelantando. You're getting ahead of yourself. Dios quiere que esperes. God wants you to wait. Cuando Dios le había dicho a Abraham que esperara When God told Abraham to wait por un hijo. for a son, Dios le había dicho a Abraham y a Sara que les iba a dar un hijo. God told Abraham and Sarah that he was going to give him a Les son. habló, les dijo, les voy a dar un hijo. He said, he spoke to them and said, I'm going to give you a son. Pero ya habían pasado muchos años. But many years have already passed. Y ellos de seguro estuvieron orando por ese hijo. And they surely were praying for that son.
Abraham casi tenía cerca de 100 años. Abraham was already 100 years old. Sara tal vez no, creo que 99 años. I think Sarah was 99 years old. Y ellos ya habían estado esperando por años y años por un hijo. And they were waiting for years and years for a son. Y nada, And nothing. y nada. Pero ellos cometieron un error y se adelantaron. But they made a mistake and they got ahead of Y en themselves. lugar de esperar en el tiempo de Dios, And instead of waiting on God's time, ¿qué creen lo que sucedió? what do you think happened? Abraham se acostó con la criada de su esposa Abraham slept with his wife's servant. y tuvieron un hijo And they had a son porque no quisieron esperar. because they didn't want to wait. Ellos querían un hijo, They wanted a son. pero Dios les había dicho años atrás que les iba a dar un hijo. But God told them many years ago that he will give them a son. Y ellos de seguro pensaron, Dios ya se olvidó de la promesa que nos hizo. Surely they thought, God already forgot the promise he made to us. Ellos se adelantaron They got ahead of themselves y cometieron un error. and they made a mistake. Y todo eso les causó muchos problemas. And all of that caused them a lot of problems Entre la esposa de Abraham y su criada. between the wife of Abraham and the maidservant. Si tú lees the esa servant. historia, había mucho conflicto If you read that story, there was a lot of conflict por el hijo. because of the son. Imagínate, ponte a pensar en eso. Imagine, think Mucho about that. conflicto. A lot of conflict Porque Abraham se había adelantado. because Abraham got ahead of Porque himself. Abraham y Sara no pudieron esperar en el tiempo de Dios. Because Abraham and Sarah couldn't wait on God's time. Ahora, si Dios te está diciendo que esperes, Now, if God is telling you to wait, espera, wait, espera. wait. Tal vez no sea un hijo, Maybe it's not a son, pero es algo que tú estás esperando. but it's something you're waiting on. Estás pensando ahorita, ¿verdad? Ponte a pensar. Maybe you're thinking, ¿Qué es lo que Dios me think. ha prometido? What has God promised Me me? está diciendo que espere. He's telling me to wait. ¿Qué será? What could it be? Te puedo decir muchas cosas, I could tell you many things, pero mira lo que dice Hebreos capítulo 11, 8. but look at what Hebrews chapter 11 verse 8 says. Ahí te voy a dejar pensando. I'm going to leave you thinking. Dice Hebreos 11, 8, dice, por says- fe, Abraham, cuando Dios lo llamó, obedeció y salió para ir al lugar que le iba a dar como herencia. Salió de su tierra sin saber a dónde iba. It was by faith that Abraham obeyed when God called him to leave home and go to another land that God would give him as his inheritance. He went without knowing where he was going. Abraham obedeció a Dios y salió de su hogar y se fue a otra tierra. Abraham obeyed God and he left his home and went to another land. Es lo que dice la Biblia. That's what the Bible says. Cuando Dios le dijo que se saliera de ahí, de ese lugar de donde él estaba. When God told him to leave that place where he was at. Y él salió sin saber a dónde iba. And he left without knowing where he was going. Sin saber a dónde iba. Without knowing where he was going. Es como si Dios me dijera ahorita, If quiero it's- que te salgas de aquí y te vayas para allá. It's like telling me, God telling me right now, I want you to leave this place and go over there. Y yo me salgo And I go y dejo aquí Tony solo. and I leave Tony here by himself. Y van a pensar ustedes, bueno, pues ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se fue? And you're gonna think, oh, why did he leave? Well, what's going on? Un ejemplo así, ¿verdad? Pero Right. él le obedeció a Dios. And he obeyed God. Le obedeció a Dios. Abraham obeyed Cuando Dios God. le dijo, sal del pueblo, de la tierra donde tú estás y vete al lugar donde yo te voy a mostrar. Go from the town, the place where you're at, and go to the place where I'm telling you. Y la Biblia dice que él se salió sin saber a dónde iba. Él se fue. And the Bible says that he left and he went. Levantó a toda su familia. He got together all of his Toda su family, familia, su esposa. his wife and En his ese tiempo family. todavía no tenía hijos. At that time, he didn't have children. Y más gente lo siguió y se fueron sin saber a dónde iba. And he left without knowing where he was going. Y obedeció a Dios. He obeyed God. Y Dios, dice la Biblia, que Dios lo bendijo grandemente. And the Bible says that God blessed him greatly. Lo bendijo grandemente. He blessed him greatly Porque le obedeció a Dios. because he obeyed God. Ahora, no te sorprendas No. si Dios te pide que dejes algo donde estás muy cómodo. Now, don't be surprised if God asks you to leave some place where you're very Si comfortable. estás muy cómodo, no te sorprendas. If you're very comfortable, don't be Y surprised. Dios te diga, tienes que salirte de ahí. If God tells you, you have to get out of Estás that. muy there. cómodo. You're too comfortable. Ya tienes mucho tiempo ahí sentado en esa silla. you have too much time sitting down right there in that En esa chair. silla reclinadora. Right there in that reclinable chair. No te quieres parar. You don't want to get up. Quiero que te levantes. I want you to get up. Estás muy cómodo.
You're too comfortable. muy conforme. You're too conformed. No nos sorprendamos que un día Dios nos va a decir eso. Let's not be surprised if God tells us that Y one que day. vayamos a un lugar donde no conocemos. And to go to a place where we don't know, Un lugar desconocido. an unknown place. Ahora, si obedeces a Dios, Now, if you obey God, Dios te bendecirá grandemente. God will bless you greatly Porque lo estás obedeciendo. because you're obeying Him. Abraham pasó por tres generaciones sin que pasara nada. Abraham went through 3 generations without anything happening. Sus hijos vivían en tiendas. His children lived in tents. Abraham vivía en tiendas. Abraham lived in tents. Sus hijos vivían en His tiendas. children lived in tents Sin ningún lugar permanente donde vivir. without no permanent place to live. La Biblia dice que ellos eran nómadas. The Bible said that there were nomads. Quiere decir que no tenían un lugar permanente. It means that they didn't have a permanent place to live. Wow, póngase a pensar en esto. Wow, think about that. Pones tu tienda, tu campaña, donde vives y todo y ahí tienes a tu familia, tu ganado y todo eso. You put your tent where you live, and there you have your Todo. family and your herd and everything. Y de repente Dios te dice, ahora quiero que levantes todo y vayas a este lugar. And God suddenly tells you, "Now I want you to gather everything up, and go to a place I'll tell you." Él hacía eso. He did that. Él hacía eso. Se levantaba y se iba. He got up and he would go. Por muchos años pasaron 3 generaciones For many years, 3 generations passed sin tener ningún lugar permanente donde vivir. without a permanent place to live. Ahora, la fe es obedecer a Dios cuando no lo entendemos todo. Now, faith is obeying God when we don't understand everything. Y lo que sucede con nosotros, And what happens with us, muchas veces lo queremos entender todo. many times we want to understand it all. Lo queremos entender todo. We want to understand it all. Escúchame bien. Escúchame bien. Hear me correctly. Dios no quiere que tú lo entiendas todo. God doesn't want you to understand it all. Simplemente que le obedezcas a Dios. Just to obey Him. Simplemente. Just obey Him. Aunque no te des cuenta, no sepas a dónde vas a ir. And then even if you don't know and you don't know where you're going, Simplemente obedece a Dios, lo que Él te diga. simply obey God what He tells you. A través de la Biblia. To a the través de- Bible, Ajá, muchas veces Dios nos está hablando todo el tiempo. God is talking to us all the time. Todo el tiempo. All the time. Lo que sucede con nosotros, What happens with us que estamos tan ocupados con tantas cosas, when where we're so busy with so many tantas things, cosas que no escuchamos a Dios. with so many things that we can't listen to God. Tenemos la televisión puesta, We have the TV on. tenemos la música puesta. We have the music on. Si tienes hijos, los hijos te mantienen todo el tiempo ocupados. If you have kids, your kids maintain you always busy. El trabajo, The job, el tráfico, the traffic, el ruido. the noise. Pero Dios nos está hablando todo el tiempo, But God is always speaking todos to los us días. all the time, Él quiere que lo every escuches. day. He wants you to hear Him. Él quiere que pases un tiempo a solas todos los días con Él, He wants you to spend time with Him every day para que lo puedas escuchar. so you can hear Him, Puedes escuchar su voz so you can hear His voice, y te dirija guide you. te dirige el camino donde Él quiere que tú vayas. And He'll guide you in the path that He wants you to ¿Por go. qué? Why? Porque Él quiere bendecirte. Because He wants to bless you. Él quiere bendecirte. He wants to bless you. Él quiere bendecirte. He wants to bless you. Para nosotros tal vez no tendrá sentido, For us, maybe it doesn't make sense. pero para Dios sí. But to God, it does. Para Dios sí tiene sentido. For God, it makes sense. Dios quiere que vivamos por fe God wants us to live by faith y no por nuestros propios sentimientos. and not by our own feelings. No por nuestros propios Not sentimientos. by our own feelings. Si vivimos por nuestros propios sentimientos, If we live by our own feelings, vamos a tomar muchas malas decisiones. we will make a lot of bad decisions. Vamos a cometer muchos errores. We will make a lot of mistakes. Así como le sucedió a Abraham. Just like it happened to Abraham. Abraham y Sara. Abraham and Sarah. Y hablamos acerca del hijo que tuvieron con la criada. And we spoke about the child they had with the servant. Ellos se dejaron llevar por sus sentimientos They let themselves be led by what they y felt. cometieron un error. And they made a mistake. No hagamos eso nosotros. Let's not do that. Ahora, ¿por qué prueba estás pasando? Now, for what trial are you going ¿Por qué through? prueba estás pasando ahora mismo? What trial are you going through today? ¿Estás pasando por algo imposible? Are you going through something impossible? ¿Estás
esperando un cambio en tu vida? Are you waiting for a change in your life? ¿Estás esperando una promesa Are you waiting for a promise y aún no ha llegado? and it hasn't came yet? Yo pienso que sí. I think so. Yo pienso que muchos de nosotros hemos estado esperando por una promesa y aún no ha llegado. I think many of us have been waiting for a promise and it hasn't came. Espera, Wait, espera, wait, no te vayas. don't go. O tal vez estás pasando por una crisis muy difícil Or maybe you're going through a crisis very difficult que para ti no tiene sentido. that to you it makes no sense. Estás pasando por una situación muy difícil que para ti no tiene sentido. You're going through a difficult situation that makes no sense to you. Mira lo que dice Hebreos 11:1. Let's see what Hebrews chapter 11 verse 1 says. Dice, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. It says, what is faith? It is the confident assurance that something we want is going to happen. It is a certainty that what we hope for is waiting for us, even though we cannot see it up ahead. Es estar convencido de que algo existe aun cuando no se puede ver. It's being convinced that something exists, even though we can't see it. Aunque no lo puedas ver, Even though you can't see it. confía en Dios. Have faith in God. Confía en Dios. Have confidence in God. Abraham obedeció a Dios Abraham obeyed God. cuando Dios le pidió que le diera como sacrificio a su hijo Isaac. When God asked him to sacrifice his son Isaac, Abraham le obedeció. Abraham obeyed him. Cuando Dios le pidió que sacrificara a su hijo Isaac. When God asked Abraham to sacrifice his son Isaac, Imagínate, ponte a pensar, imagine, think Ponte a pensar about en this. eso. Think about that. ¿tú le darías tu hijo para sacrificarlo para un sacrificio? Would you give your son to be sacrificed? Yo pienso que no. I don't think so. Yo pienso que no. I don't think so. Pero Abraham le obedeció a Dios. But Abraham obeyed God. No lo pensó dos veces. He didn't think twice. Pero yo pienso que él sabía muy dentro de su corazón que Dios iba a proveer. But I think he knew inside his heart that God was going to Él provide. confiaba tanto en Dios He trusted so much in God que Dios le iba a proveer algo that God was going to provide something for him a través del sacrificio. instead of the sacrifice. Estoy pensando en esto. I'm thinking about this. Tal vez él pensó. Maybe he Pensó. thought, Yo pienso que si Dios me está pidiendo que sacrifique a mi hijo, I'm thinking if God thinks God wants me to sacrifice my son, yo pienso que mi hijo va a resucitar. Wow. I think my son is going to, God could raise my son from the dead. Yo pienso que lo va a resucitar de la muerte si lo sacrifico. If I sacrifice him, God can raise him back from the Puso dead. tanta confianza en Dios He put so much confidence in God que cuando estaba listo that de when he was sacrificar a su ready hijo, to sacrifice his son, Dios le provió el sacrificio para Abraham en lugar de su hijo. God provided another sacrifice instead of his son. Y cuando volteó, And when he turned around, ahí estaba el sacrificio. there was a sacrifice. Ahí estaba dice la Biblia que ahí estaba un corderito, ahí estaba ahí para que él sacrificara. The Bible says that there was a ram there for him to sacrifice. Ahí estaba He was there. un borrego. A ram or a lamb. Ajá. Dios prohibió. God Dios provided. estaba probando su fe. God provided. Voy a ver si de veras me obedece. God tested his faith, says, I'm going to make sure, I'm going to see if he Dios really está obeys probando me. nuestra fe. God is testing our faith. Está probando nuestra fe. God is testing our Todos faith. los días. All the time. Todos los días. All the time. Abraham sabía que Dios iba a proveer. Abraham had faith that God was going to No provide. sabía cómo lo iba a hacer. He didn't know how he was going to do Pero él it, sabía que Dios lo iba a hacer. but he knew that God was Y going to cuando do estaba it. a punto de hacerlo, Dios proveyó para él. And when he was at the moment of doing it, God provided for him. Si tú pones toda tu fe y confías en Dios, Él proveerá en los tiempos difíciles. If you put all your faith and confidence in God, God will provide in the difficult times. La fe es seguir a Dios sin saber dónde te diriges. Faith is following God without knowing where you're going. La fe es esperar en el tiempo de Dios. Faith is waiting on God. En el It's tiempo time. de Dios. Faith is waiting on God's time. La fe es esperar en un milagro.
Faith is hoping for a miracle. La fe es confiar en el propósito de Dios. Faith is trusting God's purpose. La fe es seguir persistiendo en la oración. Faith is continue to persist in prayer, Seguir orando to continue y praying orando and praying y no darse por vencido. and not give up. No tiene nada de malo de preguntarle a Dios. It's nothing wrong to ask God. No tiene nada de malo preguntarle a Dios. There's nothing wrong to ask God Y decirle a Dios, ¿por qué me está pasando todo esto? and tell God, why is all of this happening to me? Hay veces que yo me he preguntado eso. There's times where I've asked myself that. ¿Por qué Dios me está pasando todo esto en mi vida? Why is all this happening in my life? Dios quiere que le digas a Él lo que estás pasando en tu vida. God wants you to tell him what's going on in your life. Yo le digo a Dios, yo no sé a dónde me estás dirigiendo. I tell God, I don't know where you're taking me. No lo puedo ver. I can't see it. No lo puedo ver. I can't see it. Pero sigo adelante. But I continue moving forward. Aunque no lo pueda ver, Even though I can't see it, voy a seguir adelante. I'm going to continue Y going yo sé que forward. Dios va a cumplir la promesa. And I know God will fulfill his promise. No sé cómo lo va a hacer, lo va a I hacer. don't know how he's going to do it, No sé cómo lo va a hacer, pero yo sé que Él lo va a hacer. but I know he's going to do it. Yo sé que Él lo va a hacer. I know he's going to do it. Si Él me lo prometió, If he promised it to me, Él lo va a hacer. he's going to do it. No sé cómo. I don't know how. No sé cómo. I don't know how. Dios nunca nos va a decir cómo. God will never tell us how. Nunca te va a decir cómo lo va a hacer. He never tells you how he's going Pero to Él do lo va a it, hacer. but he's going to do it. Pero Él quiere que esperes. But he wants you to wait. Él quiere que confíes en Él. He wants you to trust in him, Aunque no lo puedas ver. even though you can't see it. Tal vez en estos momentos no Maybe in sabes qué these- hacer, ni a dónde ir, a dónde dirigirte. Maybe in these moments you don't know what to do or where to go. Sigue adelante. Keep moving forward. Sigue orando. Keep praying, Aunque no lo puedas ver. even though you can't see it. Esa es la fe. That is faith. Esa es la fe de seguir cuando no lo podemos ver. That is faith when you continue when you can't see it. Cuando no lo podemos ver. When we can't see it. La pregunta es, ¿qué haces cuando Dios no te responde? The question is, what do you do when God doesn't answer you? ¿Qué haces cuando Dios no te responde? What do you do when God doesn't answer you? Tú pones toda tu fe en Dios. You put all your faith in God. Pones toda tu fe en Dios y esperanza en Dios. You put all your faith and hope in God. Y la pones en acción. And you put it into action. Y la pones en acción. You put it into action. Comienzas a caminar por fe. You continue to walk in faith. Cuando digo en acción, When I say action, comienzas a caminar por fe. you continue to walk Y, by faith. y comienzas a hacer lo que Dios te está diciendo que hagas. And you continue to do what God Y tells lo you to sigues do. haciendo. And you keep doing Y it. comienzas a caminar aunque no lo puedas ver. And you continue to walk even though you can't see it. Ana Hannah no se dejó llevar por las burlas que le hacían todos los demás. didn't let her be mocked by everyone that was mocking her. ¿Te acuerdas que les dije que se burlaban de ella? Remember I told you that they would make fun of her? Penina se burlaba de ella Penina made fun of her todo el tiempo, all the time, pero ella siguió orando. but she kept praying. Ella siguió orando. She kept praying. Siguió confiando en Dios, She kept praying in God, pensando que un día Dios le iba a dar un hijo. thinking that one day God would give her a Dios child, le iba a dar un hijo. that God would give her a son. Y Dios le dio su promesa. And God gave her the promise. Le dio su promesa a su tiempo. God gave her the promise in his time. No en el tiempo de ella, Not in her time, en el tiempo de Dios. in God's time. Yo pienso que ella lo quería así. I believe she wanted it like that. Sí. Pero fue en el tiempo de Dios. But it was in God's timing. Tal vez alguien se está burlando de ti. Maybe someone's making fun of you. Y te está diciendo, ¿crees que Dios te va a hacer un milagro? And they tell you, you think God's going to do a miracle for you? ¿Crees que Dios te va a hacer un You milagro? think God's going to make a miracle for you? ¿Crees que Dios te va a dar un hijo? You think God's going to give you a child? ¿Crees que Dios te va a dar un esposo? You think God's going to give you a husband? ¿Crees que Dios te va a dar una esposa? You think God's going to give you a wife? ¿Crees que Dios te va a sacar de esa crisis? You think God's going to take you out of that ¿De esa crisis? situación difícil donde estás? Out of that difficult situation where you're in? ¿Sabes qué? You know what? No les pongas atención. No, don't pay attention to No them. les pongas atención. Don't pay attention to them. No creas las mentiras del diablo. Don't believe the devil's El lies. diablo es un mentiroso. The devil's a liar. Si Dios te dijo que esperaras, espera en la promesa. If God told you to wait, wait on the promise. Dios está probando tu fe. God is testing your faith. El diablo engañó a Eva y a Adán.
The devil deceived Adam and Eve. No dejes que nadie te engañe. Don't let anyone deceive you. Los engañó. He deceived them. Los engañó. He deceived them. Te podríamos hablar de mucho de eso, pero ahorita no es el tiempo otra I vez. could talk a lot about that, but right now is not the time. Dios es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. God is the same yesterday, today, and forever. Él no miente. He doesn't lie. Dios no miente. God doesn't lie. Si Dios te hizo una promesa, la va a cumplir. If God made you a promise, He's going to fulfill it En el tiempo de Dios, in His timing, no en el tiempo de nosotros. not in our timing. Pero tenemos que esperar But we have to y wait confiar en Dios. and wait on God. Dios está probando tu fe. God is testing your faith. Recuerda a Abraham y Ana. Remember Abraham and Hannah. Pasaron por muchas pruebas. They went through many trials. Ana no se dio por vencida. Hannah didn't give up. Siguió orando. She kept praying. Y Dios le dio un hijo. And God gave her a son. Y no nada más le dio un hijo, But not just one son, sino que le dio 5 más. but He gave him 5 more. Después le dio 5 más hijos. He gave her 5 more sons. La bendijo grandemente. He blessed her greatly. Abraham confió en Dios cuando Dios le pidió a su hijo como sacrificio. Abraham trusted God when God asked for his son as a sacrifice. Confió que Dios proveería. He trusted God would provide. Cuando él estaba a punto de sacrificar a su hijo, When he was at the point of sacrificing his son, si sigues confiando en Dios if you keep trusting in y God no te das por vencido, and you don't give up, Dios te dará la promesa que has estado esperando. God will give you the promise that you've been waiting for. Que has estado esperando. That you've been waiting for. Dios está probando tu fe. God is testing your faith. Él quiere saber si confías en Él, sí o no. He wants to know if you trust in Him or not. Si confías sí o no. If you trust or not. Confía en Dios. Trust in God. No importa la prueba que tú estés pasando. It doesn't matter the trial that you're going through. Dios es fiel God is faithful y Él cumplirá su promesa. and He will fulfill His promise. Él no es un Dios que miente. He's not a God that lies. Él siempre, siempre cumple las promesas. He always fulfills His promise. Amen. Amen. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. We're going to stand and we're going to pray. Ahora, no sé qué prueba estés pasando. Now, I don't know what trial you're going through. No sé qué prueba estés pasando. I don't know what trial you're going through. Tal vez estás pasando por una crisis. Maybe you're going through a crisis. Tal vez es en tu familia. Maybe it's in your family. Tal vez es una enfermedad. Maybe it's an illness. Tal vez es una adicción. Maybe it's an addiction. Es algo que tú no puedes controlar, It's something that you cannot control, que tú no puedes vencer. that you cannot overcome. Pero Dios quiere que pases la prueba. But God wants you to go through that trial. Dios quiere que confíes en Él God wants you to trust in Him y no te desesperes. and not get desperate. Dios está probando tu paciencia. God is testing your Dios patience. está probando tu fe. God is testing your faith. Dios quiere que creas en Él. God wants you to trust in Him. Dios quiere que crezca tu fe. God wants your faith to Dios grow. quiere que madures. God wants you to mature. Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por este día. Lord Jesus, I give you thanks for this day. Gracias, Señor Jesucristo. Thank you, Lord Jesus. Hoy te pedimos, Señor Jesucristo, Today we ask you, Lord Jesus, que nos sigas ayudando a confiar en ti. to help us to continue have faith in you. Seguir confiando en ti, no darnos por vencidos. To continue have faith in you and not give Yo up. sé que tú estás probando mi fe a hoy mismo, I know that you're testing my faith right now, in ahora this moment, mismo. today. Señor Jesús, pero yo voy a confiar en ti. But Lord Jesus, I'm going to trust in you. Yo voy a pasar esta prueba. I'm going to pass this test. Yo sé que es muy difícil, Dios. I know that it's very difficult, God. Es muy difícil, It's Señor very Jesús. difficult, God, Lord Jesus. Por esta situación tan difícil que estoy pasando. This difficult trial that I'm going through. Hay veces que me quiero dar por vencido. There's times that I want to give up. Hay veces que ya no quiero ni confiar en ti, Dios. There's times that I don't even want to trust in you, God, Porque nada está pasando. because nothing is happening. Nada está pasando. Nothing's happening. Todo me está saliendo mal. Everything's coming out Es muy wrong. difícil para mí seguir adelante. It's very difficult for me to continue going on ahead. Señor Jesús, ayúdame. Lord Jesus, help me. Ayúdame a confiar más en ti. Help me to have more trust in you. Ayúdame a esperar. Help me to wait, A esperar en tu tiempo. to wait on your time. Te pido que me des la fuerza, I ask you to give me the strength, la the perseverancia perseverance de seguir to adelante. continue moving forward. Así como Abraham, Just like Abraham, así como Ana, just like Hannah, así como Señor, como José. just like Joseph. Te pido que me sigas ayudando. I ask you to keep helping me.
a seguir adelante to moving forward y no darme por vencido. and not give up. Gracias, Señor Jesucristo. Thank you, Lord Jesus. Hoy pongo toda mi fe y confianza en I ti. put all my faith today in you. Voy a esperar en ti. I'm going to wait on you. Voy a esperar en ti. I'm going to wait on you, En tu tiempo, on your time, no el mío. not on mine. Pero tal vez hoy es tu tiempo Maybe today is your time de confiar en Dios, to trust in God, de entregarle tu vida a Dios, to give your life to God, de entregarle tu vida a Jesús. to give your life to Jesus. Vamos a hacer una oración. Let's say a prayer. Dile, Señor Jesús, Let's say, Lord Jesus. Señor Jesús, Say, Lord Jesus. yo oro, Señor Jesucristo, que voy a poner toda mi fe y confianza en ti. I pray, Lord Jesus, that I'm going to put all my faith and trust in you Porque tú diste mi vida por ti. because you gave Por my mí. life for me. Tú diste mi vida por mí en la cruz. You gave your life for me on the Tú cross. moriste por mí, You Señor. died for me. Te pido, Señor Jesucristo, I, que me I, ayudes. I ask you, Lord Jesus, to help me. Hoy entrego mi vida a ti, Señor Jesús. Today, I give you my life, Y Lord confío en Jesus, ti, Señor, and I trust in you como mi Señor y mi Salvador. like my Lord and Savior. Te acepto como mi Señor y mi I Salvador. accept you as my Lord and Savior. Te pido que me guíes. I ask you to guide me, Que me guíes de hoy en to adelante. guide me from here on out. Hoy te prometo que te voy a seguir. Today, I promise you that I will follow you. Pase lo que pase, Whatever happens, voy a confiar en ti. I'm going to trust in you Porque tú cumples lo que prometes. because you fulfill what you promise. Gracias, Señor Jesucristo. Thank you, Lord Jesus. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus, Amén. amen. Amén.